Mi madre era una de las hembras menos típicas entre todas las Massahualtin de Xaltocan. La menos modesta, la menos dócil, la menos humilde. Era una pendenciera consumada, la tirana de nuestra pequeña familia y la que atosigaba a todos nuestros vecinos. Sin embargo, creyéndose un modelo de perfección, había caído en un estado de insatisfacción perpetuo y enojoso hacia todo lo que la rodeaba. Si aprendí algo útil de mi Tene, fue el estar algunas veces insatisfecho conmigo mismo. Me acuerdo de haber sido castigado por mi padre corporalmente solamente una ocasión, cuando lo merecía plenamente. Nosotros los niños de Xaltocan teníamos permiso y aún éramos alentados a matar a las aves que, como los cuervos y mirlos, picoteaban las cosechas de nuestras chinampa. Lo que hacíamos con una cerbatana de caña que expulsaba unas bolitas de barro. Un día, por cierto tipo de perversidad traviesa, soplé una bolita contra la pequeña codorniz domesticada que teníamos en nuestra casa. La mayoría de las casas tenía una de estas aves como mascota para controlar a los alacranes y otra clase de bichos. Entonces, para aumentar mi crimen, traté de culpar a mi amigo Tatli de la muerte del ave. A mi padre no le costó mucho averiguar la verdad. El asesinato de la inofensiva codorniz podría haber sido castigado moderadamente, pero no así el pecado estrictamente prohibido de mentir. Mi tata tuvo que infligirme el castigo prescrito por hablar escupiendo flemas, que era así como le llamábamos a una mentira. Él se sintió mal cuando lo hizo. Atravesó mi labio inferior con una espina de maguey, dejándola ahí hasta que me llegó el tiempo de ir a dormir. Haya huilla, el dolor, la mortificación, el dolor, las lágrimas de mi arrepentimiento, el dolor. Ese castigo me dejó una huella tan profunda que yo a mi vez lo he dejado grabado en los archivos de nuestra tierra. Si ustedes han visto nuestra escritura pintada, habrán observado pinturas de personas o de otros seres con un pequeño símbolo enroscado como un pergamino emanando de ellos. Ese símbolo representa a un nahuatl, que significa una lengua, un lenguaje, un discurso o sonido. Esto indica que la figura está hablando o emitiendo algún sonido. Si el nahuatl está enroscado más que lo ordinario y elaborado con el glifo que representa una mariposa o una flor, significa que la persona está recitando poesía o está cantando. Cuando llegué a ser escribano, agregué otra figura a nuestra escritura pintada, el nahuatl atravesado por una espina de maguey, y pronto todos los demás escribanos lo adoptaron. Así, cuando ven ese glifo antes de una figura, sabrán que se está viendo la pintura de alguien que miente. Los castigos que más frecuentemente nos daba mi madre eran infligidos sin tardanza, sin compasión y sin remordimiento. Yo sospecho que incluso con algo de placer en dar una pena, además de corregir. Esos quizá no dejaron legado en la historia pintada de esta tierra como la lengua atravesada por una espina, pero ciertamente afectaron la historia de nuestras vidas, la de mi hermana y la mía. Recuerdo haber visto a mi madre golpear una noche a mi hermana con un manojo de ortigas hasta dejarle rojas las nalgas, porque la muchacha había sido culpable de inmodestia. Debo decirles que inmodestia no tiene el mismo significado para nosotros que para ustedes, los hombres blancos.
Entendemos por inmodestia una indecente exposición de alguna parte del cuerpo que debe de estar cubierta por la ropa. En cuestiones de ropa, nosotros los niños de ambos sexos íbamos totalmente desnudos, lo que permitía la temperatura hasta que teníamos la edad de 4 o 5 años. Después cubríamos nuestra desnudez con un largo rectángulo de tela tosca que atábamos a uno de los hombros y plegábamos el resto alrededor de nuestro cuerpo, hasta la mitad del muslo. Cuando éramos considerados adultos, o sea, a la edad de 13 años, los varones empezábamos a usar el maxtlatl, taparrabos, bajo nuestro manto exterior. Más o menos a esa misma edad, dependiendo de su primer sangrado, las niñas recibían la tradicional blusa y falda de las mujeres, además de una totsomatztli, una ropa interior muy parecida a la que ustedes llaman bragas. Perdonen si mi narración está llena de pequeños detalles, pero trato de establecer el tiempo de la paliza dada a mi hermana, Nueve Caña. Nueve Caña había recibido el nombre de Tzitzilini un poco antes, que quiere decir el sonido de campanitas tocando. Así es que ella ya había pasado de los 7 años. Sin embargo, yo vi sus partes inferiores ser golpeadas hasta ser desolladas, lo que quiere decir que todavía no usaba bragas. Por lo tanto, aún no había cumplido los 13 años. Considerando todas estas cosas, estimo que tendría 10 u 11 años. Y lo que ella había hecho para merecer esa paliza, la única cosa de la que era culpable había sido el murmurar soñadora: oigo tambores y música tocando. Me pregunto en dónde están bailando esta noche. Para nuestra madre eso era una falta de inmodestia. Tsitsi estaba anhelando una frivolidad, cuando debería estarse aplicando en el telar o en alguna otra cosa igualmente tediosa. ¿Conocen ustedes el chile? ¿Esa vaina vegetal que usamos en nuestra cocina? Aunque hay diferentes grados de picante entre las distintas variedades, todos los chiltín son tan picantes al paladar, pero tan picantes que no es de extrañar que el nombre chili derive de nuestras palabras afilar y aguzar. Como toda cocinera, mi madre utilizaba los chiltín en la forma usual, pero también tenía otro uso para ellos, que casi titubeo en mencionar, puesto que sus inquisidores tienen ya suficientes instrumentos de tortura. Un día, cuando tenía 4 o 5 años, me senté con Tlatli y Chimali en la puerta de nuestro patio, jugando patli, el juego de los frijoles. Este no era el mismo juego que los hombres mayores jugaban apostando con exceso. Un juego que en ocasiones había causado la ruina de una familia o la muerte de alguien en una riña. No, nosotros, los 3 niños, simplemente habíamos dibujado un círculo en la tierra, y cada uno puso un choloani, frijol saltarín, en el centro. El objeto del juego era ver cuál de los frijoles calentados por la acción del sol sería el primero en saltar fuera del círculo. El mío tenía la tendencia a flojear, y yo gruñí alguna imprecaución. Quizá dije pucheya o algo por el estilo. De repente estaba pies para arriba, suspendido sobre la tierra. Mi tene me había agarrado con violencia de los tobillos. Vi las caras invertidas de Chimali y Tatli, sus ojos y sus bocas abiertas por la sorpresa, antes de haber desaparecido dentro de la casa hasta las 3 piedras del hogar. Mi madre cambió la forma de asirme,
de tal forma que con una mano arrojó un puñado de chile rojo y seco en la lumbre. Cuando estuvo crujiendo y lanzó hacia arriba un humo denso, amarillento, mi tene me tomó otra vez por los tobillos y me suspendió cabeza abajo sobre ese acre humo. Dejó a su imaginación los siguientes momentos, pero creo que estuve a punto de morirme. Recuerdo que mis ojos lloraban continuamente medio mes después y no podía aspirar ni superficialmente, sin sentir como si inhalara llamas y lajas. Después de eso me sentí muy afortunado, pues nuestras costumbres no dictaban que un niño pasase mucho tiempo en compañía de su madre, y ya tenía una buena razón para no estar en su compañía. Por esa causa huía de ella. Pero mi amigo Chimali, el del pelo hirsuto, huía de los sacerdotes de la isla. Aunque ella viniera a buscarme para ordenarme alguna tarea o recado, siempre me podía refugiar en la seguridad de la colina, en donde estaban los hornos para quemar la cal. Los canteros tenían la creencia de que no se le debía permitir a ninguna mujer acercarse jamás a los hornos, o la calidad de la cal se echaría a perder, y ni siquiera una mujer como mi madre se atrevería a hacerlo. Sin embargo, la pobrecita de Tzitzilini no tenía tal refugio. De acuerdo con la costumbre y con su tonali, una mujer tenía que aprender el trabajo de mujer y esposa. Cocinar, hilar, tejer, coser, bordar. Así es que mi hermana debía pasar la mayor parte del día bajo los ojos vigilantes y la ágil lengua de nuestra madre. Su lengua no perdía ninguna oportunidad para decir a mi hermana una de las tradicionales arengas de madre a hija. Cuando Tsitsi me repitió algunas, estuvimos de acuerdo en que habían sido confeccionadas por algún lejano antepasado, más para el beneficio de la madre que de la hija. Debes atender siempre, hija, al servicio de los dioses y a dar comodidad a tus padres. Si tu madre te llama, no te esperes a que te hable 2 veces, ve siempre al instante. Cuando te ordene una tarea, no contestes insolentemente y no demuestres renuncia para hacerla. Lo que es más, si tu tene llama a otro y aquel no va rápidamente, ve tú misma, a ver qué es lo que desea, y hazlo tú y hazlo bien. Otros sermones eran consejos típicos sobre la modestia, la virtud y la castidad, y ni siquiera Tsitsi y yo podíamos encontrar error en ellos. Sabíamos que desde que ella cumpliera los 13 años hasta que tuviera más o menos 22 y estuviera casada adecuadamente, ningún hombre podría ni siquiera hablarle en público, ni a ella ni ella a él. Si en un sitio público te encuentras con un joven que te guste, no lo demuestres, no des señal alguna, no sea que vayas a inflamar sus pasiones. Ten cuidado de no tener familiaridades impropias con los hombres. No cedas a los impulsos primitivos de tu corazón o enturbiarás de suciedad tu carácter, como lo hace el lodo con el agua. Probablemente Tzitzilini nunca hubiera desobedecido esa única prohibición razonable. Pero cuando tenía 12 años empezó a sentir, seguramente, las primeras sensaciones sexuales y alguna curiosidad acerca del sexo. Tal vez para ocultar lo que ella consideraba sentimientos impropios e indecibles. Trató de darle salida privada y solitariamente. Lo único que sé es que un día nuestra madre regresó del mercado inesperadamente a casa y encontró a mi hermana recostada en una esterilla desnuda de la cintura hacia abajo, haciendo un acto que yo no entendí hasta mucho después. La había encontrado jugando con sus tepilipartes y utilizando un pequeño uso de madera para ese propósito.
Oigo que su ilustrísima murmura en voz baja, y veo que recoge las faldas de su hábito de una manera casi protectora. ¿Le ofendí en alguna forma contándole con toda franqueza lo que sucedió? He tratado de no utilizar palabras vulgares para narrarlo. Supongo que dado que esas palabras vulgares abundan en nuestros respectivos idiomas, los actos que describe no son extraños entre nuestros pueblos.